Hola, hola, estamos una vez más en su podcast favorito, El viaje del sonámbulo. Yo soy su colocutora de confianza, Coyulita I, y en esta ocasión, por parte de nuestros amigos de Familia Useca, tenemos a uno de sus ganadores del concurso de One Shot del año pasado, precisamente ese tercer lugar, ¿pueden creerlo? Él es Nicolás Sorzano, alias Sorcis, o el Sorcis, también conocido. Y pues vamos a hablar un poco con él sobre precisamente cómo se llega a esta convocatoria, pero aguántense porque pues él es primer lugar, ¿eh? De varios otros concursos. Les vamos a hablar de todo esto más adelante, entonces por el momento, hola Sorcis, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, es un placer conocerte, Luz. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy bien. Muchísimas gracias por preguntar. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, sobre todo. Pues bueno, a mí me gustaría saber cómo es que inicias en el mundo del cómic. Uy, Dios, como dice, es una historia extensa. Yo de niño, yo de niño siempre fui, o sea, a mí me fascinó mucho el mundo narrativo. Yo era las personas que se las pasaba como, dibujando y dibujando y dibujando todo el tiempo, porque realmente no me interesaba mucho como el mundo real. Yo me la pasaba en el mundo como se podría decir, mis padres decían, me la pasaba en las nubes. Como de entrada, yo aclaro que yo estoy en el espectro autista, entonces, para mí, el poder con muchos de mis compañeros a veces era un tema complicado, porque simplemente sentía que había una brecha muy fuerte, pero para mí el poder crear historias, el poder retratarlas, dibujarlas, jugar, era muchísimo más interesante, por así decirlo. Entonces yo tenía mi pequeño cuadernito de dibujos. Me acuerdo que mi padre una vez me dijo, te compramos un balón de fútbol, me dieron un balón, y yo fue como, yo seguí en lo mío. Entonces mis padres hablaron y dijeron como, este es de escritorio, como, ok. Entonces lo que hicieron es que hablaron con un profesor, me buscaron un profesor de pintura y de dibujo, que de hecho fue Andrés González, alias Goba, que también es un caricaturista del Espectador, un periódico colombiano, que fue mi profesor de caricatura cuando fui niño. Entonces yo desde niño estuve involucrado con el mundo de la caricatura. Y fue más en la adolescencia en la que empecé a interesarme bastante en el manga japonés y empezar a experimentar con géneros distintos de dibujo. Pero yo siempre tuve una gran facilidad para trabajar en el papel. Pero lo que siempre es muy chistoso, yo lo que siempre quise fue contar historias. Entonces empecé yo a crear mis propias historias. Y a mí me cuesta mucho a veces crear historias cortas. Yo soy una persona que es como que, boom, historias largas y entras y pa, ok. Y yo siempre me interesé mucho en el mundo gráfico. Como para mí es más fácil leer un cómic que leer, digamos, un libro como directamente. Como para mí eso es como mi pequeño mundo, mi salsa. Entonces de niño, Asterix, Tintín, Hola fue el amargado, Mafalda, Calvin y Hobbes. Yo me la pasaba en los recreos leyendo cómics. Entonces mi fascinación por el mundo de la novela gráfica llegó a mí desde que yo tenía una muy temprana edad. Pues tuviste formación con un profesional y eso es increíble porque mucho de lo que se ha hablado aquí con varios autores es que a todos nos gusta, a todos nos llamaba la atención, pero cuando llega el momento nos preguntábamos y cómo se hace y fue el trabajo de irnos formando y Sí, yo tuve mucha suerte. En ese tiempo, Andrés no era un profesional, pues él era una caricaturista y estaba como saliendo poquito a poco en cosas. Es recientemente en esos últimos años en los que él ya directamente está en El Espectador y él tiene una carrera por ese lado. Pero cuando él me daba clase todavía estaba poco a poco empezando. Entonces fue una casualidad muy bonita de la vida que nos encontremos ahora en donde estamos los dos y yo le agradezco a él mucho de corazón porque él fue una persona que me ayudó mucho en mi formación artística. Yo todavía me acuerdo cómo dibujaba yo cuando empecé clases con él. En el primer día yo dibujé un vaquero como y que tenía una pistola en la mano y literalmente era un círculo así como con un cuadrado al lado. O sea, no era nada. Y Y yo de repente, ahora viéndome atrás de los años, es como, wow, yo aprendí mucho con él. Yo aprendí muchísimo de dibujo. Para mí fue un viaje muy especial. Yo, yo me fui te cuento también una cosa, yo viví acá en Colombia, en Bogotá,
hasta los 14, 15 años. Entonces mi familia, por razones de trabajo, viajó a Ecuador y yo viví en Quito por 12 años de mi vida. Entonces yo tuve que dejar las clases con Andrés cuando tenía de 14 a 15 años. Y después en Ecuador, yo cuando empecé a estudiar por mi lado, ya empecé a entrar nuevamente al mundo de la caricatura y el dibujo desde un lado distinto. Y ya empecé a trabajar en lo que ahora, por ejemplo, se conoce más como el arte digital. Antes de eso, yo solamente estaba metido en el mundo del arte análogo. No te creas, a muchos nos está costando el trabajo hacer el cambio del análogo al digital. Avanza tan rápido que es difícil llevar el ritmo. Sí, es complejo, pero es irónico porque una vez que te acostumbras mucho a lo digital, vuelves a lo análogo y es como, oh no, ¿qué es esto? Como cometí un error, ya no puedo colocar undo, no puedo ir atrás y No, ya no. se fregó, el dibujo se fregó. Entonces, como tiene sus costumbres, tiene sus facilidades, pero también tiene sus pequeños como atajos el hacer las cosas digitalmente. Creo que cada uno es un mundito con sus propias facilidades, pero sí, saltar de un mundo al otro a veces es como, ok, es un rayón, eso se quedó ahí para siempre, no hay nada que hacer, hermano. Me toca vivir con las consecuencias de mis propias acciones. Pues la pantalla de ilustración es lo que a mí me ha salvado cuando cometo los errores, ponerla a la contraluz, así como de, ay, gracias por haber Sí. inventado esto. No, ayuda mucho realmente, como que, uff, Dios mío. También, por ejemplo, cuando yo hacía cómics físicamente análogos, era una gastadera de papel, era como tengo que comprar papel, papel, escanear, cometí un error, obviamente después en Photoshop quitarlo. Ahora hay la facilidad que al hacer como cosas digitales se gastan menos, como se me gasta menos tinta, se gastan menos papeles. Entonces, eso tiene su facilidad definitivamente en ese aspecto que siento que es algo que a mí me producía mucha ansiedad antes. Era como decir, oh, por Dios, papel, 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 papel. Pero sí, por ese lado, una vez que hice el cambio, pues hay cosas que aprendí que fueron una gran facilidad, pero antes yo no tenía idea. Como para mí la tablet era como el tener por un lado acá y trabajar y estar así y mover de un lado y mirar el otro. Yo me sentía que estaba como mis ojos estaban saliendo de mis órbitas. No, pues sí, es que sí, es mucho cambio, es mucho cambio. La vista, o sea, la luz, tan solo el tipo de luz, no es lo mismo, la pantalla, cómo te refleja, cómo lo haces ahí con la luz blanca y reflejando en el papel. Bueno, ya son Oh. muchas cosas, podemos hablar mucho tiempo de cuál es la diferencia. Pero yo Y feliz, yo feliz. yo Pero sí, también, o sea, ya yo soy bien ñoña, amigo, yo soy bien ñoña, a mí me ah, encanta. Bueno, no sé pero si significa lo mismo en ambos países. no, sí se significa lo mismo. Yo también soy bien ñoño, yo soy bien geek. Es más, como que para mí uno de mis placeres es poder como analizar cierto tipo de cosas en cuestión artística o narrativa y hablar como que, ok, ¿cuáles son los huecos argumentales de esta historia? ¿Qué no funcionó? Construcción de personaje. Soy bien ñoño también. Entonces, tranquila, como no te preocupes, yo te entiendo. Sí, sí, yo sí me voy, ahí yo me voy. La última, ni soy de fiesta, soy de pijamadas y la última pijamada que tuve con mis amigas ñoñas, terminamos corrigiendo nuestros textos entre nosotras. Entonces, Es- nos alocamos. uf, no, qué mejor fiesta que estar ahí como te cuento una cosa divertida. Mi padre, cuando era niño, él también era bien ñoño. Y él decía que en vez de ir a fiestas los viernes, él y sus amigos tenían una cosa llamada viernes cultural, que era quedarse en casa a leer. Viernes cultural. La mejor fiesta es con un libro. Sí, entonces yo vengo de familia de ñoños, yo también, como mi plan más chévere entre amigos es ver series, tomar café, hablar de pendejadas, de vez en cuando también hacer deportes, es algo que me parece divertido, pero depende también del deporte. Pero principalmente las fiestas, qué mejor fiesta que pasarla en casa con amigos jugando juego de mesa, hombre. Ay, calabozos y dragones. Ay, cómo necesito una sesión de calabozos y dragones urgente. Uf, yo he jugado algunas veces y de verdad es como transportarse a otro mundo. Ay, sí, no tienes idea. Perdón, justo.
Así fue como empezamos mis amigos y yo, hicimos un juego de calabozos y dragones, después creamos tan padre nuestros personajes que los transportamos a otra historia aparte, y así fue como creamos nuestro fanzine, y así fue como empezamos nosotros. Sí, yo creo Entonces, que es la mejor manera de comenzar, como encontrando gente con la que tengas algo en común. Tengo amigos acá en Bogotá que cuando yo llegué, como el plan de ellos era reunirse y hacer jueguitos de mesa. A mi novia también le gustan los juegos de mesa. A mi hermano le gustan los juegos de mesa. Entonces, en vez de salir a beber a la fiesta, a pasar por allá, yo era como, bueno, Catán, ¿quién gana, quién pierde? A ver qué ocurre en esta vaina. sí, justo eso. Em, pues bueno, vamos al siguiente punto porque si no vamos a seguir hablando de quién es Mañoño y No, y podemos competir porque yo sí ahí soy competitivo. ¿Quién es más ñoño? Ok, podemos hablar de diferencias entre ciertos mangas y ciertos animes, adaptaciones de películas, o sea, nos mira, metemos ya vi de... que si quiero hacer un programa de análisis tengo un excelente colocutor, ya me di cuenta. Oh, por favor, de verdad, yo feliz, feliz me dices como que, ok, me acabo de ver esta película que está basada en este cómic. ¿Qué diferencias ves aquí y acá? Ya tienes a tu hombre. Como yo, feliz, como te juro, es mi salsa, es mi sueño algún día, como poder hacer este tipo de cosas, como solo echar paja, hablar de series, hablar de vainas, hablar de lo que Algo, significan las políticas detrás de lo que el creador quiso, la diferencia que puede tener la política, el tipo que adaptó la obra en película y el que hizo la serie o el material original, a mí me encanta. Mi salsa. sí, ya ves, si estamos somos ñoños, ñoños, y ya, punto, ahí dejémoslo. Ok, ahí lo dejamos por el Muy momento. bien. Ok, ya nos hablaste de toda esta transición y todo esto. Pues sé que haces diferentes duplas con diferentes escritores, tú eres el ilustrador de ellos, prácticamente su dibujante. Entonces, ¿qué fue primero? Bueno, sí, ¿tu obra original o estas duplas? Yo cuando estaba en el colegio empecé a escribir mi propia obra, pero en ese momento no había como que empezado a escribirla o a ilustrarla directamente. Esto pasó un poco después, porque en ese tiempo yo estaba enfocado en otras cosas cuando estaba en el colegio. Sin embargo, retomé ese tema más tarde. Yo el primer trabajo gráfico que hice fue en la universidad, en un concurso en el que me acuerdo que mi profesor dijo, bueno, quiero que escriban una historia de 70, perdón, de máximo 24 páginas, como hagan un guión y hagan un cómic de 24 páginas. Y yo propuse, quiero escribir mi guión. Y me acuerdo que escribí un guión larguísimo. Y mi profesor dijo como, ok, está chévere, pero esto te va a salir más de 70 páginas, estás dándote cuenta. Y yo como, nah, yo puedo hacerlo, yo puedo. ¿Qué pasó? Lo hice. Lo hice. Saqué un cómic fue un mes y medio de 74 páginas aproximadamente que se llama Martelé, Confusas Confesiones. Y lo hice por terco, absoluta terquedad. Fue como yo puedo hacer 74 páginas, fue madre. Yo puedo. Y lo saqué. Ese fue el que ingresó mi profesor en un concurso universitario de arte secuencial en Cocoa, en la Universidad de San Francisco de Quito. Y él solo llegó un día en el recreo y me dijo, hey, bueno, no el recreo, como en tu tiempo libre, acabo de darme cuenta que estoy hablando de la universidad. Sí. Pero él llegó un día en mi tiempo libre y me dijo, hey, Nicolás, por si acaso, como te metí en un concurso y pasaste, jaja, nos vemos en el día de la premiación. Yo como, un momento, ¿qué pasó? Y él también, gran artista, Eduardo Villasís, ilustrador de cómic ecuatoriano, magnífico. Él me enseñó mucho también en Ecuador. Y sí, ese podría decirse como tengo acá como una copia, básicamente. Es como, bueno, no puedo mostrarla bien porque está un poco difícil este cosiato del blur de Zoom por alguna razón. Estoy tratando de ver. Ah, bueno, Ah, ya. eje. Como este es como portadita de Martelé, que yo lo imprimí para tenerlo yo por mi lado. eh, y lo saqué yo, lo tengo publicado online en faneo.es. Y ese fue como el primer cómic que yo hice. eh, y pues obviamente hay cuestiones que yo ahorita cambiaría la historia, que me gustaron como escribí, que no me gustaron como escribí, que se van de un lado, que no se van de un lado, que hay cosas que ahorita veo y me dan un poco de cringe y digo como, uy, pero ese fue el primer trabajo en el que yo estaba tratando de escribir una historia original.
Y sí, es una historia un poco oscura de humor, como algo darks, como es humor negro. Es la historia de un cura excéntrico, mentiroso patológico, manipulador, que se va a la cárcel a entrevistar a un asesino serial y hablar del modus operandi de este personaje durante su tiempo de crimen, y descubre que la razón por la que este tipo mataba personas era absolutamente ridícula. Y ese fue como el primer cómic que hice en ese tiempo. Eso fue hace bastantes años. Entonces, antes yo empecé trabajando en mis propias cosas. Después yo también trabajé en un cómic ecuatoriano que ganó otro concurso, que se llama El Curiquingue, que es un superhéroe ecuatoriano. Una chica que después de regresar de España, estoy tratando de que se vea, es algo difícil, pero el Zoom no me está dejando, oh, por el amor de Dios. Ya acabo de agrandarme. También está en faneo.es, y es la historia de una chica que al venir a ayudar a su hermana desde España, ella es ecuatoriana, está buscando trabajo, termina empezando a trabajar para un superhéroe ecuatoriano. Y con ese yo también estuve en un concurso que quedé en tercer lugar de novela gráfica larga. También es largo porque yo no puedo hacer cosas cortas, me cuesta. Y ese fue como el segundo concurso que yo gané. Y lo que ahorita me preguntabas de esta dupla es que trabajé con una guionista colombiana llamada Valentina Arevalo, haciendo un cómic que este sí lo sacamos juntos en la Feria del Libro Colombiana, que se llama Obediencia Básica para Humanos Nivel uno. Estamos arreglando las cosas para poder venderlo eh, en, por medio digital también. Y es un cómic muy lindo porque esto es un cómic que está hecho para personas que tienen mascotas como perritos. Y es para ayudar a las personas a cuidar a los perritos, a entender qué cosas se pueden hacer, si tienen dudas de cómo hacerlo. Es como si la historia está contada desde el punto de vista de un pequeño perro que está contándole a la gente como, ok, les voy a contar cómo pueden cuidarnos. Entonces, este es el cómic que nosotros sacamos en la Feria del Libro del 2026. Y este fue el trabajo que hice con guionista. Los otros son escritos por mí, y de ahí en Faneo también tengo otros trabajos como personales chiquitos escritos por mí. En este momento, lo que yo estoy haciendo en Faneo es que estoy publicando semanalmente y regularmente las páginas de un cómic que yo escribí, el primero que te conté en el colegio, que se llama eh, La Dama Ineludible, que es como una de es mi pasión, es como esta historia que escribí hace tiempo y que estaba dedicándole tiempo para sacarla en mi tiempo libre. Me encantaría algún día poder como ganar algo por medio de La Dama Ineludible, pero de momento es como poquito a poco sacar la cosa ahí, darme a conocer. Es la historia de un doctor que después de muchas cosas horribles que le han pasado en su vida, el tipo está obsesionado con en algún momento poder encontrar una cura para la muerte. Y su obsesión llega a tal punto que empieza él a ver a la muerte como un ser que lo persigue. Y por donde él va, empiezan a ocurrir cosas complicadas que lo empiezan a seguir. Y él accidentalmente termina encontrándose cosas que no debería. Y es una historia larga, larga, a la que yo le tengo apostado mucho. Y es como, sí, es mi bebé, se podría decir. Es donde vas a echar toda la carne al asador. Sí, ese es donde voy a echar toda la carne al asador. Tengo también otros proyectos preparados para más adelante que van por el lado de comedia, pero como he estado trabajando también en otras cosas, yo aparte de ilustrador soy actor, también he hecho actuación de voz y doblaje, he trabajado también en ser profesor de inglés, fui profesor de colegio de teatro y de kung fu, entonces he tenido como trabajitos aquí y allá, entonces en mi tiempo libre hago lo mío y trabajo en lo que me gusta. Nada más te falta ser superhéroe por las noches. Perdón. Te dije que no lo mencionaras. Ay, disculpa. Estamos entrando en los últimos 10 minutos de este bloque, entonces abrimos una nueva pregunta, cerramos y nos Ujú. vamos a cambiar de bloque, ¿va? Eh, Sí. Muy bien. De acuerdo a todo esto, entonces el único trabajo que has hecho ahorita con guionista y lo demás lo has hecho tú. Me intriga esto de las historias largas, o sea que si yo quisiera torturarte, te pediría un libro de microrelatos.
Uy, o sea, es una, es una buena pregunta. Yo podría hacer historias cortas, sí he podido hacer lo que pasa, de hecho como que en Faneo también tengo unos cuentitos como de 4 páginas. Lo que pasa es que a mí me gusta sacarle jugo a las cosas, entonces como puedo contar historias cortas, pero me encanta como contar historias largas y decir, y bueno, ¿y este otro personaje qué? ¿Y qué pasó antes? ¿Y qué pasó después? Y acá, y empezar. Y solo de repente termino creando un resto y se me va y se me va. Pero sí puedo hacer microrelatos como historias corticas, solamente definitivamente a mí el parar me cuesta. Como el decir, bueno, aquí es suficiente, como hasta acá llega la historia. A menos de que yo me dé cuenta que lo que yo estoy escribiendo no da para más. ¿Sabes? Yo estudié creación literaria y teníamos que escoger, ¿no? Entre, nos íbamos a finales de poesía o de novela o de cuento, ¿no? Y Ujú. muchos que querían irse de novelistas terminaron siendo cuentistas porque seguir lo largo les costaba trabajo. Y es lo que decían los Ah, profesores. Abres una trama, en la novela estás obligado a cerrarla. En el cuento no lo estás. Entonces es ahí la dificultad del texto largo. Todo lo que abres lo tienes que cerrar o por lo menos dejar las suficientes piezas para que el lector los pueda terminar de cerrar. esa es una gran manera de analizarlo y estoy muy de acuerdo. El problema es que es muy delicioso como crear mundo y abrir y decir como listo y esto y después es como que, ok, tengo un problema, tengo un barco lleno de equipaje y es como, bueno, ¿y ahora dónde desembarco? Y eso siempre es complicado y me imagino que ese es el gran drama de personas que escriben como historias muy largas, como por ejemplo George R. R. Martin, que hizo Canción Ujú. de Hielo al Fuego, que ahorita yo creo que él debe estar así como pegándole puños al aire diciendo como yo cómo acabo esta vaina. Sí, lo mismo que pienso. Claro, entonces, y yo entiendo que debe ser un drama, pero si es lo que te gusta y pues te gusta dibujar, ilustrar y hacer esta cosa, pues te tomas tu tiempo poquito a poco en darle un mundo a las personas, al que aferrarse. Y por ejemplo, yo te cuento uno de mis sueños, como es un sueño muy pendejo, pero yo algún día sueño en que mi historia o lo que yo escribo sea tan apasionante y que tenga tantos fans, que haya gente que haga como fanfictions o, o como, ¿cómo se dice? Fanarts. Como fan art de mis personajes, pero como eróticos. ¿De verdad que eso es bien chido? O sea, es que es muy idiota, pero yo digo como cuando alguien hace eso es como la forma más sincera de halago, es como me gusta tanto tu historia que yo shipeo a estos dos personajes porque me gustan. Y es como, Ujú. sí, yo sería feliz con eso, como eso L- sería como, La versión limón de los de los fans son lo mejor. sí, sí, o sea, claro, yo diría como sería feliz que algún día aparezca eso, sería como, oh, wow, estás shipeando a estos dos, wow, gracias, disfrutas de mi arte, yo feliz. De hecho, tengo un amigo que igual luego lo conoces, él es es que él solamente cubre autores mexicanos de cómic, pero es Jack de la nueva historieta mexicana. Y a él le encanta justamente hacer eso, agarrar a las protagonistas, hacerle los fanart eróticos y se los manda a los autores. Obviamente lo hace después de que ellos le dan permiso, ¿verdad? Claro, no, yo feliz, yo feliz. A mí el fan art me parece es una carta de amor muy linda a los autores y a mí me parece muy lindo. Sé que hay autores que no les gusta, a mí me la suda, yo soy feliz. Yo sería feliz. Es respetable, pero mi postura es esta. Claro, sí, y es porque siento que es muy sincero y es muy lindo. Entonces, si algún día empieza a ver como fan arts o incluso como fanfictions de personajes míos, yo diría como, oh, wow, a alguien le llegué con mis historias. Es que conocer un fan es bonito, es de las cosas más bonitas que nos puede pasar como autores, definitivamente. Sí, es muy lindo. Yo he conocido algunas veces y es lindo. Ojo. Muy bien. ¿Y tu obra ahorita solamente la encontramos en webcomic? O bueno, dijiste que una las estás arreglando para poderlas vender en físico y por internet, pero actualmente Sí. se encuentran solo como webcomics.
Depende de cuál me preguntas. La que te conté de el cuidado de los perritos, que es manual básico de obediencia básica para humano, ese de momento nosotros teníamos una página que se llama Animap, en este momento estamos organizándola, entonces no se puede encontrar fácilmente en Google, pero estamos organizando las cosas para poder vender este cómic por medio digital también. Entonces eso lo voy a arreglar, por supuesto, para que se pueda colocar y los otros, de momento, se pueden encontrar en una página de cómics en español llamada faneo.es. Mi plan a futuro es empezar a colocar algunas de estas cosas también en webcomic, que sé que es bastante popular para el mundo de los cómics online, solamente que es un formato distinto de cómic, que es el cómic online, y me toca adaptar ciertas cosas al cómic online, porque son formatos diferentes, entonces no solo Sí, puedo hay que colocar. pasar bajarlo para que se pueda leer en el celular. Sí, y me toca cambiar el tamaño y arreglar cositas porque de lo contrario no puedo hacer solo copy-paste página porque son tipos de formatos diferentes. Pero es mi plan a futuro poder tenerlo también en webcomic. Pues fíjate que todo eso está bien interesante y está bien chido. Ahora sí, tenemos 2 minutos de este bloque todavía. Ah, y cierto, aprovecho para contarle a las personas justamente sobre el cómic que salió para esta convocatoria de Usaka, que es Contigo. Y creo que es una de las obras más especiales que tengo en este momento, porque es un micro relato, justamente, que estábamos en este momento hablando. Es una historia que tiene menos de 30 páginas, tiene como 24 o 23 páginas. Y yo siento que es una historia muy especial porque a través de que yo obviamente he crecido en la vida y he ganado un poquito como de criterio, también entender como cuestiones políticas me ha hecho abrir un poco más mi panorama a diferentes formas de contar historias y lo que justamente se habla muchas veces, que es entender que el arte es político y que con el arte tú dices cosas así no lo quieras y ser responsable con lo que nosotros contamos. Y eso es algo que, por ejemplo, con Martelé no me pasó. Martelé es una historia que yo saqué hace muchos años y que ahorita digo como que ok, me gusta, pero pues hay vainas de esa historia que yo no pensaba desde una cuestión política y que lo sacaba más desde otro lado, yo tratando de crear una narrativa interesante, pero contigo yo siento que fue muy diferente. Si quieres, podemos hablar contigo en el contigo en el Ujú. segundo segmento más a fondo, pero como les cuento como a nuestros oyentes, que esa es la historia que salió premiada principalmente. Sí, y déjame decirte que pues ahí en Familia Usaca sí son de checar panel por panel, checar todo, o sea, tienen un jurado. Me parece que este año te tocaría ser a ti jurado porque creo que los ganadores del año pasado son los que se vuelven jurados, si no me equivoco, creo. Uh, Ajá. yeah. Sí, creo, o sea, todavía no estoy muy segura, pero creo que así va a ser el asunto. De todas maneras, no me hagas mucho caso, si no también me va también a regañar a mí. Este, pero en algún momento te va a tocar ser jurado de alguno de los one shot. Entonces ahí vas a Ok. ver cómo es el dictamen, de cómo le hacen, cómo, pues sí, cómo es el dictamen y cómo le van haciendo de poco en poco, porque sí, lo que he visto es que se ponen cuadro por cuadro y son bien meticulosos, entonces ganar no es tan fácil con ellos. Ya. Pues regresamos a la segunda cápsula, porque pues ya saben, tecnología, artistas, todo se mezcla. Pues bueno, vamos a ver, estábamos empezando a hablar precisamente de tu obra Contigo, que llegó a Familia Osaka. Me gustaría, pero también me gustaría saber bien cómo, no, sí, ya nos hablaste de ellos, eh, ¿cómo fue que formaste esta historia y cómo fue que te animaste a enviarla? Porque aparte es una convocatoria de México, entonces, Ok, pues yo esta historia, yo justo en el segmento anterior expliqué para ujú, mí, los microrelatos son complicados, pero esta fue una historia que yo escuché de un conocido, que conocí una persona que fue víctima de abuso sexual. Y pues
todo el tema, el cómo se dio y todas las circunstancias fueron como obviamente es todo, pues es una situación delicada. Sin embargo, como yo obviamente supe en un momento de una situación en la que esta chica fue a una fiesta después y pues tuvo una conversación con un amigo suyo. Entonces yo también dije, ok, ¿cómo sería como se me plantea en la idea, cómo sería la conversación que tendría una chica que fue víctima de una situación de abuso con un amigo en una fiesta después de que esto ocurrió? Entonces lo que me planteé fue ok, sería una situación delicada. ¿De qué manera quiero abordar esto? Porque el abuso sexual, siendo una situación tan compleja de abordar sin que termine haciéndose una cosa morbosa, dije como no quiero ir en ese lado. Ahorita yo quiero tratar el tema con mucho más delicadeza, porque no quiero que se trate respecto a lo que pasó, sino se trate de ella lidiando con esto como persona. Y también quiero mostrar cómo sería desde el punto de vista del chico, que es el amigo, cómo puede lidiar con esto desde el punto de vista de alguien que, pues, convive con una persona que pasó por esto. Y no lo quería mostrar como quién está bien, quién está mal, porque es una situación difícil y la conversación entre ambos personajes es una conversación muy fuerte, sino que lo que yo quería abordar era el acompañamiento. Por eso la historia se llama Contigo, porque es muy complejo para muchos de nosotros, especialmente es algo que nos pasa a nosotros los hombres, que no tendemos a entender mucho respecto al mundo del abuso sexual. Y no estoy diciendo, obviamente, generalizando, hay muchos hombres que también han sido víctimas de abuso, pero estadísticamente como que es una minoría comparada, desgraciadamente, con el cómo se da esto con las mujeres. Y tiende a pasar que aún no nos damos cuenta de lo fuerte que es esto, simplemente como desgraciadamente no es una cosa que es muy común para nosotros los hombres, entonces terminamos nosotros siendo, bueno, pero como terminamos como siendo displicentes accidentalmente o invisibilizando las cosas accidentalmente. Los dos protagonistas que están en esta historia, que son Natalia y Guille, pues obviamente Guille llega a la fiesta diciendo como, oye, pero ¿qué estás haciendo? Esto que estás haciendo es irresponsable después de lo que pasó. Y pues la historia también es Nat diciendo como tú qué crees que sabes de esto, ¿cómo me estás diciendo Ujú. después de lo que pasó? Tú sabes lo que pasó. Yo quise hacer un ejercicio contigo y es que en ningún momento soy explícito respecto ni a qué fue lo que pasó, ni a quién lo hizo, porque yo siento que en esa circunstancia no quería llevar la historia por ese lado, pero yo doy a entender como que lo que pasó no fue en manos de un desconocido y que lo que pasó fue de una naturaleza altamente violenta. Y yo me puse a pensar en esta historia varias veces y dije como, oye, qué chévere sería como hacerla, como escribirla. Me puse, la escribí y tampoco quería que se extendiera tanto porque sinceramente yo podría haber hecho como un libro entero con esto, pero después dije como no, lo lindo es que esto también sea este pequeño episodio en esta noche de estos dos personajes, de estos dos amigos. Y no quiero llevar esto a mostrar qué pasó, cómo pasó, todo eso, porque lo que yo quiero es enfocarme en la relación de esos dos. Y quiero enfocarme en la amistad de ellos dos. Yo creo que es una manera, yo quería trabajar en esto de una manera mucho más madura, porque lo que yo te contaba comparado con otras historias que yo antes escribía cuando era mucho más joven, adolescente, pues uno a veces no piensa mucho en las connotaciones políticas de lo que uno escribe o de las consecuencias o del cómo se aborden ciertos temas. Y yo con el tiempo que he madurado, pues me he dado cuenta, ok, ¿de qué forma quiero abordar estos temas que son complejos? ¿De qué forma puedo yo abordar esto desde la posición de un hombre, que soy yo, respecto a un tema que desgraciadamente afecta mucho más a las mujeres más que a los hombres? ¿Y de qué manera podría yo mostrar como cómo podríamos nosotros hacernos responsables de esto también socialmente y también como personalmente con las personas que conocemos? Y así fue como nació Contigo. Nació como yo sentándome una noche diciendo cómo sería la conversación con dos personas como, bajo esta situación. No está directamente basado en un hecho real, está inspirado en algo que pasó y quise como retratarlo de esta forma. Sí, de hecho,
Estos temas, si no los manejas con cuidado, pueden caer en un morbo innecesario Ujú, y sí tiene mucho que ver con lo que dices, ¿no? O sea, esta conversación, yo me acuerdo que hubo un cuento cuando estábamos en la carrera que nos puso la maestra, que era una conversación de dos amantes en un tren, pero que iba después de que habían regresado de un aborto, pero en una época un poquito más antigua, ¿no? claro, sí, esa Eh, es la de las montañas que eran como elefantes blancos. sí, exacto, Ese. exacto. Uf. Entonces, el simple hecho de que nunca mencionan la palabra aborto, un simple hecho de que nunca mencionan el tema, cómo lo van manejando, es muy interesante, es muy... ¿Por qué? Porque al final te sientes de alguna manera un tipo de cómplice que no puede decir la palabra. O sea, cuando nosotros, la maestra hizo una pregunta, ¿qué fueron a hacer estas personas? Y nadie decía la palabra aborto, nadie. Hasta Ujú, que me animé y una chava dijo, es que sabes que después de leer el texto te sientes mal de decir la palabra. Entonces, viene pasando mucho. Cuando yo leí, pues sí, se me hizo un poco, noté un cierto paralelismo, porque no hubo morbo, hubo respeto, hubo una conversación que se va llevando. Entonces, es interesante, ¿no? Pero también algo que a mí me quedó así como aquí, es como, te pasa ese suceso em, y quieres salir y de repente eres la irresponsable. A mí eso sí me llegó así como de, ¿por qué? O sea, ¿cuándo me voy a tratar? ¿Cuándo me van a tratar o me voy a tratar a yo mismo como una persona normal después de, ¿no? Entonces, ujú. ujú, Claro que debe ser como el personaje de Nat está tratando de regresar a una normalidad y de sí. sentirse en control. Y claro, y lo que pasa es que Guille se nota desde la historia que Guille está tratando de hacer las cosas bien, pero él explícitamente lo dice más adelante, dice, yo como no sé qué hacer. Y está bien el no saber qué hacer en una situación así. Y yo quería retratar esa vulnerabilidad en ambos personajes, porque es muy fácil el terminar cayendo en yo, como que el personaje tiene que saber lo que hace, de todos la tienen re clara. A veces en la vida no es así, en situaciones traumáticas de violencia, es muy común que la gente no sepa mucho qué hacer y no sepa mucho cómo hablar de ciertos temas, especialmente cuando son temas así de fuertes. No, es que Y claro, aparte, ¿cómo tienes estas conversaciones? O sea, ¿cómo dices, me pasó esto? Entonces, ¿con qué fuerza vas a decir esto? Te lo digo porque aquí en el podcast hemos tenido todo tipo de programas. Vean las listas de reproducciones. Tuvimos el programa de Michis Aborteros. Entonces, todo lo que es bien el acompañamiento, ahí se toca mucho ese tema. Y también tenemos el programa de cómo pongo mi denuncia y agresiones sexuales, que está con abogadas con glitter para que vean en México cómo se tienen que hacer los procedimientos legales en caso de si te llega a pasar, el tipo de acompañamiento judicial que debes de llevar y el procedimiento que deben de seguirte y los pasos que no deben de saltarse para invalidar tu denuncia. Entonces, son cosas bien fuertes. Tú no llegaste a ese tema, llegaste directa a una conversación con una persona de la rutina que tampoco sabe cómo integrarla de nuevo. Y es como dicen, estos sucesos te marcan, te pasan, pero te pasan, no tiene que ser lo que defina tu vida. entiendo. Y es complejo, como es un tema muy delicado y yo quería tratarlo con el respeto que ese tema merece, porque yo ya he tratado en otras historias, pues temas delicados respecto a lo que te mencioné, digamos, asesinos seriales, por ejemplo, un personaje en este cómic, pues es un pederasta también, y el tipo es un manipulador terrible. He retratado villanos o personajes como moralmente grises, pero aquí yo no quería hacer eso. Aquí yo dije como, ok, esta es una situación muy real. Eh, como que de por sí, como aclaro, o sea, no me parece que la pederastia sea moralmente gris. Más bien, como lo interesante de esa historia es que tanto el cura como el asesino serial tienen muchas cosas en común, aunque los dos personajes como que vayan por cada lado. Solamente que jugar con ese tipo de temas a mí, pues
me parece interesante. Sin embargo, como particularmente con Contigo, yo decía como, esto es, esto es demasiado fuerte y esto es algo que marca a muchas personas, como a través del día a día. Desgraciadamente es una cosa que es muy común. Y yo siento que en la ficción, como nosotros estamos acostumbrados a ver diferentes tipos de violencia, muertes, balazos, explosiones, el abuso sexual es un tipo de violencia muy difícil de retratar en la ficción, altamente difícil, porque o lo haces bien o no lo haces bien. No hay como un punto medio, porque hay gente que termina o romantizando o glorificando o haciéndolo ver, es como o algo no tan malo o fetichizándolo, es tan difícil. Y yo encontré que la mejor manera de retratar esto era no retratándolo, si es que eso tiene un poco de Sí, sentido. de hecho tiene todo el sentido del mundo. Precisamente teníamos una materia que se llamaba rupturas literarias desde la perspectiva femenina. Ujú, Entonces ahí hablábamos de todo eso, ¿no? Entonces, una vez la maestra nos pidió hacer un texto precisamente de un tema traumático, sin mencionar el tema traumático. ujú, Y es ahí donde nos pusimos con todo eso, porque es decir, cómo toco el tema tabú, hago entender el tema tabú sin explicarlo, ¿no? Sobre todo si yo quiero un público más amplio, si no quiero ser censurado, cómo me salgo con la mía, en todo ese aspecto, ¿no? Entonces, sí fue un tema bien, fueron muy pocos trabajos los bien logrados, pero llegó un punto en el que dijo, es que esta historia ya está muy contada. La mejor manera es omitirla para pasar directamente a las consecuencias y lo que más va a pasar. ujú. Exacto. Yo sentí que esa era la forma en la que podía retratar ese tema, con respeto. Ujú. Y porque, claro, también a mí me preocupaba y dije, ¿será que no lo entienden? ¿Será que alguien leerá esto? Entonces yo por eso como que pregunté a personas que conocía para que leyeran y me dijeran, ¿qué opinas? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Y afortunadamente como que siento que el tema se entiende bastante bien. Eh, yo como, a mí me da mucha ternura contigo como historia, porque como que me parece una historia como muy sincera y muy triste, pero es una historia de conexión que se basa en la confianza y también en abrir el corazón a las personas por más de que haya un momento y un episodio de dolor, y es de ambos lados. Yo no quería caer en clichés, yo no quería caer en críticas ni villanizar a nadie, ni decir como el malo es el man porque es un idiota, porque los manes son los idiotas, porque no entienden nada, ni terminar accidentalmente poniendo la culpa en la chica de algo que no fue su culpa, sino que retratar una conversación genuina entre dos personas que están tratando de conectar y están tratando de hablar de lo que sienten. Y yo creo que eso es como de lo que yo he hecho experimento generalmente y para mí como micro relatos me ayuda mucho, que es como solo una conversación, como algo pasó y estamos tú y yo lidiando con algo que pasó y yo creo que esa es como de las fuentes más ricas para poder crear una historia, porque generalmente puede pasar cualquier cosa. Y cuando yo encontré Usaka, pues yo sí soy colombiano, entonces me muevo más por el mundo del cómic colombiano. Yo había encontrado esta convocatoria y yo fue como, a ver, veamos de qué trata. Y dije como, ok, esto sería, pues, hagamos esto para esto, pues vamos a ver qué nos sale, porque tenía como ideas, pero dije como, ¿por qué no? Pues, y ahí yo lo hice, mandé. Y yo dije, bueno, la suerte está echada, hermano. Yo no sé qué va a pasar, pero vamos. Y de repente solo pasé y yo fue como, oh, wow, pasé. ¡Yay! ¡Pasé! ¡Uy! En contra de todo pronóstico. Y yo dije como, wow, que tercer lugar, yo feliz, hermano, vamos. Entonces fue una sorpresa bonita con la que yo estoy muy feliz porque he hablado con Usaka, he tenido una muy buena experiencia con ellos. Les gustó mi trabajo, a los jueces les gustó mi trabajo y estoy muy contento con que las cosas se hayan dado de esta manera, particularmente con esto que hice. De hecho, yo fui a cobertura el día que presentaron el premio en la Filco
Y Uh, entonces habló, de hecho, está en el canal, tú buscas la cobertura de Filco, ahí aparece la presentación. Entonces, súper. ahí aparece el primer lugar pero hablan de de los dos ganadores, ¿no? Entonces, sí, hablan precisamente de contigo y hablaban del suceso, salen las diapositivas, o sea, ahí estás. Ah, qué bien, qué bien. Me alegra. Yo a veces me pierdo un poco en redes sociales, entonces no lo he visto, pero supe que presentaron. Estoy muy contento de que haya gente que conozca mi trabajo por allá en México. Todavía yo estoy como incursionando y empezando poco a poco, entonces este tipo de cosas me dan mucha ternura. Y si lo que también digo, como si hay alguien a quien la historia le haga conectar con algo, le haga sentir algo, como yo pues estaría más que feliz. Desgraciadamente lo que dije no es como una historia linda, es una historia buena, desgraciadamente es algo con lo que muchas personas lidian, pero si hay alguien que puede ayudarla a sentirse más acompañado, yo estoy más que feliz como autor. Y es que Y me ale- nunca sabes quién va a leer tu obra, o sea, yo siento que va a llegar al público correcto porque aunque no lo creas, hablar de esto precisamente es también abrir el diálogo. claro, es un diálogo difícil y estamos pues yo me atrevo a decir que estamos en épocas muy complejas políticamente, en las que hay divisiones muy pesadas y cosas en las que, digamos, tú y yo estaríamos de acuerdo con que es muy claro lo que está bien y lo que está mal. Ahorita estamos en épocas en las que hay mucha gente que está tirándose a otros lados y cuestionando ciertos temas, digamos, con ciertos tipos de esferas de personas que simplemente dicen como, no, y entonces lo malo, ¿dónde está? Y es como, ¿qué estás hablando? ¿De qué hablas, hombre? Como, date cuenta de las consecuencias que se tienen históricamente y después podemos conversar, pero hay mucha gente que no lo hace. Desgraciadamente hay burbujas que ocurren mucho, especialmente en el público masculino, que no están empatizando mucho. Y a mí me preocupa mucho eso. Esto está empezando a intensificarte mucho en América Latina. Ya ha pasado también en otras esferas en otros países, pero está empezando a pasar acá. Y yo creo que estas conversaciones ahora son más importantes que nunca porque hay que visibilizar y decir como, brother, estas cosas tienen consecuencias reales, fuertes y graves para las personas que son víctimas de este tipo de actos. Y es importantísimo concientizar respecto al consentimiento, respecto a este tipo de discursos y este tipo de cosas para hacernos responsables también. Es que aquí viene la responsabilidad del artista con la obra. Ujú. Ujú. O sea, Sí, también está bien chido tener obra con la que nos la pasamos bien, está bien chido tener obra con la que nos podemos relajar el día al día o reírnos, un personaje que nos inspire, pero el arte son dos monedas, es un reflejo, es un reflejo, un espejo de un contexto sociocultural del artista y siempre va a ser la reacción al contexto de este. ujú. Entonces, es imposible, o sea, si como estamos viviendo, la situación no está tan chida legalmente, jurídicamente, entonces pasan tantas cosas que dices, o sea, es necesario abrir un programa donde yo tenga que explicar por qué esto es malo, pero bueno, se hace. ¿Por qué? Porque se necesita el espacio. Entonces Así llegamos es. los artistas respondiendo, abriendo el diálogo. Es cierto, y eso es algo que no nos educaron nunca. Yo creo que de verdad debería haber una conversación respecto a medios y cómo interpretar el arte en los colegios, porque no lo hacemos. Y de repente llegamos a la edad adulta y gente diciendo, a ver, dime por qué Star Wars es político. Y tú es como, ¿cómo me puedes preguntar eso? ¿Cómo me puedes preguntar eso, brother? Tú sabes, ahí estás cuando ves cuando alguien, su mamá no tomó ácido fólico. Sí, o sea, es que como que realmente el tema más grave es que esto no nos educan, como en los colegios, a entender esto, porque entonces aprendemos a ver solamente el arte con los ojos y no escuchar las cosas realmente. Entonces terminamos viendo películas, viendo series que hablan de un discurso político y después terminamos apoyando en la vida real otro. Y es como que, pero espérate, tú me estás diciendo que eres como que fan de Star Wars, apoyas a Luke Skywalker y los rebeldes. Ah, pero las personas que están en contra del establecimiento los llamas terroristas. Y es como, pero te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. No nos enseñan a leer el arte. Nos enseñan a decir, ah, chévere, espaditas, piu, piu,
piu, piu, piu, uy, qué chévere, poderes, y ya, y no vemos más de lo que está pasando detrás. El arte, lo que tú dijiste, es político siempre. Habla mucho desde el lugar en el que estamos, desde lo que nosotros consumimos, de lo que nosotros escuchamos, normalizamos, culturalmente está asociado directamente con el contexto político. Y si nosotros no creamos y no desarrollamos entre nosotros un criterio de cómo consumir las cosas, después nos encontramos con gente que ve películas o lee libros, pero no entiende lo que leyó y termina idealizando exactamente lo que el mismo autor critica. Y claro, es complejo y yo entiendo que mucha gente como que dice, solo veo arte para hacer como que apagar mi cerebro y es como pues, no es, o sea, puedes ver cosas para apagar tu cerebro y todo, pero por lo menos ser consciente de lo que estás viendo. Pues es que todo el arte es así, es una respuesta. Exactamente, el no saber leer el arte, el no saber entender el arte, nos lleva a malas lecturas. O sea, es como decir que un bodegón no era una circunstancia política, era totalmente y completamente político y una cuestión socioeconómica fuerte. O ¿por qué gastaría un matrimonio tanto en retratar una cama con unas fundas verdes? ¿Por qué el verde era tan importante y por qué tenía que salir esa cama? Entonces, no saber bien leer el arte nos llevan a unas malas interpretaciones o incluso a no poder leerlo. Ok, los disfrutas, te calmas, estás más tranquilo en tu casita y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero pues luego, ¿qué pasa? Tú haces una mala interpretación que luego vas por ahí divagando y entonces el discurso se deforma. Exacto, estoy muy de acuerdo contigo. Desgraciadamente esto yo creo que deberían darlo en el colegio, ni siquiera en las universidades, en los colegios como con lo más básico. Es como que, ok, niños, vamos a ver películas de Disney, vamos a interpretar películas de Disney. ¿Qué es lo que está pasando acá? Porque de verdad nosotros crecemos y hay gente que de verdad dice como, no, ¿y qué hay de político en Aladdin? Y es como que, ¿qué hay de político en Aladdin, bro? ¿De qué estás hablando? Ajá. Como el Aladdin, como el papá de la princesa es un sultán, que es un cargo político, es un cargo real. Y es como no nos enseñan nada de eso. Entonces creemos que cuando algo es político tiene que ser de izquierda a derecha, elecciones políticas, cargos como presidente, alcalde, ministros, dramas políticos ahí. ¡Bum! Eso es política. El resto, yo no sé qué es. Desgraciadamente nos falta mucho para aprender eso y estamos en momentos muy divididos. Y la única forma en la que nos podemos hacer cargo nosotros como personas es hablando de esto. Como yo como hombre, obviamente creciendo como hombre en mi adolescencia, pues obviamente uno escucha, ve y dice, uno normaliza pendejadas que uno oye. Y como adulto es uno dar como mirada hacia atrás y decir, uy, Dios mío, qué es eso que normalizamos? ¿Qué es ese tipo de cosas? ¿Qué es ese tipo de vainas que decíamos? Y hacernos responsables y decir, ok, ¿qué hacemos con esto? Es que es precisamente eso, ¿no? Aquí vienen las lecturas, o sea, tú vas a tener una lectura porque tu contexto es uno a los 10 años, vas a leer el mismo texto, ver el mismo cuadro a los 15, vas a entender otro y Mm, viceversa. Y así vas a ir, o sea, cada parte de ti, cada edad, cada bloque va a tener una lectura diferente que va a retroalimentar a la otra. A veces puedes darte la vuelta y decir, ay, Dios mío, ¿cómo pensaba esto? Me da tanta vergüenza nada más saber que yo pensaba así, pero... eso, sí, pasa mucho, que tú eres como que, yeah, qué gran trabajo, pasan 15 años y tú dices como, ah, O cuando, ay, cuando volteas a ver tu propio trabajo, ya no tu lectura, tu propio trabajo, y dices, yo hice esto, yo hice esto. sí, a mí me ha pasado y es mirar atrás y decir, No ¿qué sé. es esto de acá? Sí, a mí me ha pasado, a mí me da vergüenza, pero me ha pasado con trabajos. Y en cuanto a lectura, claro, hay series o películas que a mí me encantaban de la adolescencia y, y como que de repente las veo otra vez o las escucho otra vez y es como, ¿qué? O sea, yo te cuento, por ejemplo, esta es una historia fascinante, como que puedo contar a la audiencia, que me pasó hace no mucho. Estaba yo hablando con mi novia, estábamos hablando de Calle 13. Y claro, ella decía, a mí no me gusta Calle 13. Y yo, "Ay, a mí tampoco tanto, pero hay canciones que yo me acuerdo que me parecían divertidas. Y hay una canción
que yo me acordaba que como cuando yo tenía que 16 años, me parecía divertida, que se llama Gringo Latin Funk, que claro, es que ella quiere mandinga, para que se le vaya lo de gringa, hay que darle un habano, para que camine como hispano, como, y yo decía, como me acuerdo de la letra todavía, yo como dice, bueno, vamos a escucharla que no la he escuchado por más de 10 años, y me encuentro con el horror que a partir de como una parte de la canción, el tipo dice como, ah, si es que esta tipa es una vergüenza latina, entonces quiero clavarle en el pecho con una jabalina y que se le quemen los senos y que la jabalina también tenga veneno. Y yo así como, ah. Y yo me acuerdo que vi a mi novia y tenía la cara así. Y solo en un rato, solo como apagué la canción y fue como, juro que no me acordaba de eso, lo juro. Y ella dijo como, bueno, gracias, definitivamente ahora no me va a gustar jamás Calle 13. Tuve una decepción en la que yo dije como o sea, yo no que estaba escuchando, pero uno escucha esas vainas y para uno es como cualquier vaina, pero ahorita como adulto escucho y me parece atroz, es como, brother, ¿qué estás diciendo? Si bien el tipo como Calle 13 más adelante en la canción también habla de un tipo, un hombre que también es un fantoche y también habla de cómo, cómo le cagaría a golpes. Eso tampoco, o sea, no lo hace bien y me parece muy mal gusto, pero yo puedo hablar como públicamente como si a veces uno termina escuchando vainas y cuando no hay como criterio político en el colegio, en el que no te enseñan, ok, hablemos de este tipo de contextos culturales, hablemos de consecuencias de este tipo de vainas, no te hablan de este tipo de cosas, no te hablan de la normalización de la violencia que se crea con cierto tipo de arte, pues tú ves cómo lo desarrollas a través de tu vida, lo haces en la universidad o nunca lo haces y llegas a los 40 años diciendo, ay, ¿por qué todo lo tienen que hacer político? Porque pasa mucho. Esto es algo que deberían hablarlo en los colegios, pero el problema es que cuando no te enseñan, tú de repente escuchas una canción horrible y la letra al inicio te parece divertida, ajá, qué divertido. Y después creces y dices, no, man, me quiero matar. Estaba escuchando. Sí, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Pero Y fíjate que sí. eso significa que creciste y desarrollaste las conciencias como se debían. Y eso está bien, o sea, es triste porque sufres más, pero está Sí, bien porque puedes escribir sobre esas cosas, puedes retratarlos, puedes denunciarlos desde un punto de conciencia diferente. es cierto, de todas maneras, eso no quita el cringe, como Sí, por desgracia, el cringe te sigue. definitivamente. Sí, entonces, claro, ese es como el ejemplo más reciente que se me ocurrió ahorita de una decepción con un artista que fue como, ah, bueno, me acabo de acordar de esta canción y es como, ¿sabes qué? No la voy a volver a oír nunca, gracias. Bueno, Ya ¿quieres estuvo bien. quitarte el cringe? Pues hay algo que me puede ayudar a quitarme el cringe. Oh, oh, ay, gracias. Oh, wow. Estoy igualito. Ahora te mando la foto del dibujo. Oye, está muy chévere, eres muy talentosa, gracias. Es que, aunque no lo crean, como hago las entrevistas por teléfono, mi rito es que, ay, fíjate, ya nos quedan 10 minutos de la entrevista y ya se acaba. Súper. Ajá. Mi rito es que un día antes lavo mucha ropa y luego me siento y doblo y mientras estoy por el teléfono voy doblando la ropa porque me dan cierto tipo de ansiedad, ¿no? Entonces, cuando es por videollamada, pues me pongo a dibujarlos para que se me vaya también, porque siento que necesito tener las manos ocupadas. Entiendo, entiendo y me parece un gran pasatiempo para tener las manos ocupadillas. Está muy lindo, muchas gracias. Está muy chévere. Uy, Pues qué estamos divertido. entrando en los últimos 10 minutos de la conversación, entonces tus redes sociales para que puedan seguir tu trabajo, puedan checar y bueno, ya nos dijiste dónde conseguir los libros y cómo está. Entonces, ahorita serán tus redes sociales y si necesitas dar algún saludo, mensaje o algo, es el momento. Ok, algún saludo, mensaje, algo como para alguien en especial, ¿me dices?
Yo alguna vez tuve un colocutor, antes de ser un podcast, tuve un programa de radio y tenía un colocutor que siempre decía, a la chava que me miró bonito hoy, a la de las tortillas que me Ah, atendió. Entonces, yo no sé, cada quien decide qué hacer con eso. ok, ok, lo entiendo, lo entiendo. Pues entonces vamos cerrando con mis redes. Ustedes me pueden encontrar en Instagram como @sorcis o @sorcisart. Ahí yo estoy empezando a subir mis cosas. También tengo un TikTok, que ahorita como estoy empezando poquito a poco a moverlo también para sacar cosas, que es el Sorcis. Yo inicialmente tenía un canal de YouTube que también se llamaba El Sorcis. Desgraciadamente tuve un problema tecnológico y no he podido volver a acceder a él. Estoy volviendo a ver si quiero volver a abrir canales de YouTube, pero ahí tengo videos que hice hace varios años. Si quieren chismosearlos, ahí también están. Eh, Tengo una red de cómics que yo les conté, una página que es enfaneo.es. Pueden encontrarme también como Sources. Ahí tengo varios de los cómics que he hecho a través de los años. Tengo este cómic de la mina ineludible en el que estoy trabajando en este momento. Pueden encontrar las cosas que he hecho, también están ahí. A ver, ¿qué otra red? A mi nombre, otra red. Sí, esas principalmente son las que tengo. El Twitter, como realmente de momento no lo manejo mucho. Pero Faneo lo manejo, Instagram, ahí estoy también. Entonces, principalmente. Ahora, saludos a personas. A ver, ¿a quién se me ocurre? Como nunca he hecho esto, se siente como un Oscar. Así como, bueno, le agradezco a la academia. Eh, pero, bueno, Emilio y Mariana, que son mis padres que se están viendo esto, pues les mando muchos abrazos. A Tita, mi abuela, que ya va a cumplir 103 años y ahí sigue dándole con toda. A mi familia también, a todos están ahí escuchándome. Andrés, Elvia, sí, mis amigos Daniel, Sofía, Mo, Nicolás también, si están viendo esto, pues les mando muchos saludos. Y Ale, si estás viendo, te mando saludos. Gracias por creer en mi trabajo y estar ahí para mí. Te amo. Daniel Sorzano, mi querido hermano, alias Amantina, cabrón, que les digo, tiene él un proyecto musical maravilloso. Su música es increíble. Tengo entendido que en México también él es muy popular. Gracias por creer también en mi trabajo, hermano. Te quiero. Uy, Dios mío, ¿quién más? ¿Quién más? Yo creo que de momento esos son los que se me ocurren. Manuel, Jaime, eh, Karen. Puedo irme de largo, entonces, como así como lo dejó. Jenny, Salo, Mai, Berro. Dios mío. Ya me voy a ir de largo, como mandando saludos, pero principalmente eso. Pues muy bien, no me queda más que agradecerte por haber aceptado la entrevista, de verdad la disfruté bastante y fíjate, terminó siendo bastante política la charla. Sí, ay, perdón, se me olvidó, sí, no, quiero No, mandarle. ni te estreses aquí. ¿Vas a mandar Tranquilo. saludos? A ver, dime. Sí, sí, sí. A Luisa Rojas también, muchos saludos. Rem Camargo, gran amigo ilustrador, también muchos saludos, ellos dos. Y Andrés González, del que yo hablé, y Eduardo Villasís, si están viendo esto, les mando muchos saludos y agradecimiento por todo el conocimiento que me han dado. Pues bueno, entonces ahora sí estaremos llegando al final. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. También muchas gracias a Familia Usaca por crear el contacto. Recuerden que su convocatoria ya está abierta y me parece que cierra el 13 de septiembre o el 31 de septiembre. A ver, ahorita les digo. Mm, ay, ya se entrevistaron tantos desde entonces. El 12 de septiembre a las 21 horas se cierra. Tienen que crear un one shot, es decir, una historia autoconclusiva de mínimo 10 páginas, máximo 24. Y pues puede ser a blanco, negro o a color. En su página tienen todas las normas, también tienen un tutorial para que puedan subir o tienen unas plantillas de páginas de cómics, si no saben cómo se forma, ahí también lo pueden descargar y pueden trabajar directamente sobre ella. Está total y completamente bien explicada con bolitas y palitos cómo se llega, cómo se escribe, cómo se sube el archivo, todo. Entonces, chequen la página y pues ya está abierta a partir de hace un mes, me parece, hasta el 12 de septiembre. Es muy buen momento. Recuerden que no es obligatorio que tenga diálogos, también puede ser algo mudo. Entonces, aquí alóquense. Y ya saben, puede ser cualquier tipo de tema.
Perfecto. Luz, muchísimas gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho por la entrevista. Fue un rato muy ameno. Estuvo increíble y te agradezco por todo, definitivamente. Espero si en algún momento, como me quieres invitar de vuelta, hay algún tema en el que se pueda, como yo pueda también participar, más que feliz en hacerlo porque la pasé genial. Te Vale, agradezco un montón. muchísimas gracias. Siempre me encanta cuando se van como esa boca de aquí. Y pues prácticamente esto sería todo. Los esperamos en la próxima semana con el próximo programa del Viaje del Sonámbulo. Muchas gracias a producción, porque ya saben que producción edita los videos al final. Y pues eso sería todo. Gracias. Entonces, A ti. nos vemos. Hasta luego.